Es miércoles, ya mitad de semana, y como cada jornada de mitad de semana, Emilio Lezama nos acompaña hoy para platicar sobre la operación justo de estos ductos de Pemex, lo que representan sobre todo en materia de seguridad nacional, porque esa es, digamos, lo que se ha hablado a temas federales, la seguridad nacional y cómo la pone en riesgo. Bienvenido, Emilio, adelante. Qué gusto estar aquí contigo, Baiteara, y con todo tu público nuevamente. Y efectivamente, mucho se ha hablado del huachicoleo, lo sucedido evidentemente en Hidalgo, y todo lo que esto representa para la lucha contra el huachicoleo que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que ir un poco a la geografía, a la geopolítica, para entender un poco el riesgo que hay, que es un riesgo mucho más grande del que quizás nos damos cuenta en la cotidianidad. El mapa de los ductos que aquí podemos ver en pantalla es un mapa que durante muchos años fue, como era una cuestión de seguridad nacional, era negado el acceso a este mapa por parte de las autoridades. Y sin embargo, la información se podía encontrar a través de otros medios, de las licitaciones, por ejemplo. Entonces, este es un mapa tentativo de dónde podríamos encontrar los diferentes ductos de Pemex. Aquí en gris tenemos las diferentes refinerías y uno puede ver cómo se concentra la mayor parte de los ductos en la parte del Golfo de México, evidentemente la parte productiva del petróleo, y el centro de la República, con algunas salidas evidentemente al Pacífico y con ello a otros mercados. En el siguiente mapa lo vamos a ver mucho más preciso, mucho más a fondo. Aquí está nuevamente, ¿no? Donde tenemos estas llaves, es justamente donde existe la tecnología para poder conectar a buques directamente con los ductos y que así pueda tener salida el petróleo y el gas a embarcaciones. Aquí en el centro del país es donde vemos que está la mayor parte de la concentración de los ductos conectados con el Golfo, evidentemente la región de Hidalgo donde surgió el accidente. ¿Cuál es el problema que tenemos de fondo en este sentido? Uno de los problemas es que justamente como durante muchos años esta información no fue pública, o más bien era pública pero de maneras complicadas de acceso, y que no está constantemente actualizándose de acuerdo a la información de cambios que puedan haber, entonces se ponen en riesgo muchas poblaciones. Hay una estadística que realmente es alarmante. De 2015 a 2016 hubo alrededor de 1,121 fugas o daños a estas instalaciones. Es decir, hubo más de 320,000 metros cuadrados que fueron inundados por petróleo, gas, etcétera. Y en un estudio que se hizo en escala, se comprobó que además muchas de estas instalaciones han sido sobrepuestas con escuelas, habitaciones, casas, industrias y comercios. De una muestra que hizo 56% de este tipo de invasiones al derecho de vía de los ductos lo representaban casas y un 10% centros comerciales. Eso quiere decir que ante una situación donde, y aquí vemos en el mapa la parte de Hidalgo y Guanajuato y el centro de la República y los ductos, muchas de estas regiones donde pasan estos ductos y que tienen constantemente perforaciones, accidentes y fugas, están también, hay construcciones no reguladas, hay escuelas, hay centros comerciales, hay industrias y por supuesto hay zonas residenciales. Y esto no es público, no está ni siquiera en acceso público para que la gente lo pueda ver. Bueno, y si a eso le agregamos un último elemento que vamos a ver en el siguiente mapa, que es la penetración del crimen organizado en México. Este es un mapa de la BBC de los diferentes cárteles y cómo controlan el territorio. Veíamos cómo esta es la región del país en donde están la mayor parte de los ductos, controlado hoy en día por el cartel Nueva Generación, el cártel del Golfo que se ha ido disipando y quebrantando en muchos diferentes grupos que controla también esta zona petrolera, y el centro del país que podemos ver que en estas áreas grises justamente son zonas de disputa, es decir, zonas de violencia porque diferentes carteles están disputando estas zonas. Coincide con, digamos, la red de ductos. Entonces, hay un panorama que tenemos que tener muy en mente. Existen todos los años muchas fugas y muchos accidentes que no son reportados y que afortunadamente no se vuelven tan catastróficos como lo sucedió en Hidalgo, pero que ahí están. Existe una falta de regulación de la vivienda, de las escuelas, de las industrias, centros comerciales que están sobre el derecho de vía de los ductos. Y además tenemos el ingrediente, evidentemente,
evidentemente al crimen organizado. Es decir, tenemos que resolver estos problemas de seguridad nacional para poder evitar que vuelva a suceder lo que sucedió en Hidalgo.